Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante, pero empero que hoy en día son temas controversiales y difíciles de enseñar. Vamos a hablar acerca de la autoridad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué empecé de esta manera? Porque la verdad, usar la palabra autoridad hoy en día tiene una connotación de que uno está siendo dirigido quizás por un poder, una persona, una entidad que no siempre tiene en mente lo mejor para las personas que está dirigiendo, sobre cuál ellos tienen autoridad. Pero hoy tenemos que hablar acerca de este tema porque es muy importante enfatizar que Jesús vino a ser no solamente nuestro Salvador, pero también el Señor de nuestras vidas. Y esto es muy importante para registrar, para tomar conciencia de esto. Porque si Jesús no ejerce su señorío sobre nuestras vidas, entonces nosotros no podemos disfrutar de las bendiciones, de las múltiples bendiciones y la plenitud de vida de Dios en nosotros si no estamos sometidos bajo la autoridad de Jesucristo. Esto quizás les cae como una bomba, pero bueno, esta es una realidad que todo verdadero hijo de Dios tiene que asimilar y entender. Porque cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, lo hacemos con el entendimiento de que Dios nos habla y nos habla para que su palabra tenga autoridad y efectúe cambios en nuestra vida. Cambios que nos hagan parecer más a Jesús, cambios en nuestra manera de pensar y relacionarnos y actuar, que reflejen la justicia y el amor de Dios en nuestra vida, cambios por cual Dios puede derramar su poder a través de nosotros para servirle en el mundo. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras, también tenemos que pensar que detrás de esa autoridad está el gran amor de Dios y su gracia para nosotros. Dios quiere dirigir nuestras vidas hacia Él, hacia una manera distinta, diferente de vivir, una manera que coincide con su voluntad, que coincide con su corazón, que coincide con todo lo que Él desea ver en este mundo a través de nuestras vidas. Por eso es muy importante hablar de este tema, de la autoridad. En primer lugar, vamos a ver lo que dice el testimonio bíblico acerca de su propia autoridad. Y por eso vemos que a lo largo de las Escrituras, la Biblia asume que el mensaje de la Biblia viene directamente dado por Dios para nosotros. Entonces nosotros cuando abrimos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, no estamos buscando pruebas o más información para creer en la autoridad de la Biblia, sino que asumimos que la Biblia tiene autoridad sobre todo asunto de fe y práctica en la vida. Entonces, si creemos que la Biblia tiene autoridad sobre todo asunto de fe y práctica, entonces debemos siempre acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de humildad, con la expectativa que Dios a través de su Espíritu nos va a hablar a través de su palabra, y por eso debemos tener un corazón dispuesto a recibir su palabra y no resistirlo. Por eso Moisés, por ejemplo, cuando daba los mandamientos al pueblo de Dios, esos 10 mandamientos que expresan la voluntad de Dios para nosotros, él empezaba sus discursos diciendo: así dice el Señor. Entonces, por eso cuando Jesús habló con autoridad, él
hablaba consciente de que él estaba hablando las mismas palabras de Dios. Por eso cuando él estaba tentado por Satanás en el desierto, él le replicó a Satanás diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, también podemos llevar esto un paso más allá de la época de Jesús, y cuando los apóstoles recibieron por inspiración divina la palabra de Dios que ellos escrituraron, las cartas, los evangelios, entonces ellos tenían la plena confianza que ellos estaban recibiendo la palabra de Dios. Y que en definitiva tenemos que siempre pensar que la Biblia es nada menos que la voluntad de Dios revelada para la humanidad. Ahora, siguiendo con este tema de la autoridad, tenemos que quizás ver algunas evidencias, ¿no?, de cómo el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento como para tener autoridad, ¿no? Ya vimos el ejemplo de Jesús en el desierto, que estaba citando palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Pero también hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Mateo, que fue escrito principalmente para un público judío, que hacía muchas referencias a profecías del Antiguo Testamento para mostrar, para validar que realmente Jesús era el Mesías y el que cumplía todo lo que fue predicho acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Y por eso también vemos que Pablo, un hombre culto, un hombre muy educado y también formado como un religioso, ¿no?, en los tiempos ahí de Jesús, él también cita mucho el Antiguo Testamento para comprobar que Jesús efectivamente era el Mesías. Otra prueba que tenemos es cuando Pablo está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, y en los versículos 15 al 17. El 15 es muy interesante, conocemos el 16 y el 17 muy bien, pero el 15 habla acerca de esas sagradas escrituras en cual Timoteo había sido formado por su madre, ¿no? Y termina ese versículo diciendo que en esas escrituras tenemos sabiduría para conocer la salvación mediante la fe en Jesús. Y después Pablo procede para decir que toda escritura es inspirado por Dios, y la palabra en griego para inspirado significa que sale de la boca de Dios, ¿no? Y es útil para redarguir, para instruir, para corregir y también para preparar al siervo de Dios para toda buena obra. Entonces, cuando él está hablando, usando el término las sagradas escrituras, en ese momento, dado que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, no estaba completo, no lo tenían como nosotros los tenemos hoy, entonces Pablo se refería al Antiguo Testamento, ¿sí? De alguna manera el Antiguo Testamento era la Biblia para la iglesia primitiva. Y con la excepción de Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Abdías, Nahum y Sofonías, todos los otros libros, los que restan de los 39 libros del Antiguo Testamento son citados por el Nuevo Testamento. Entonces, esto es un punto fundamental para entender que la autoridad que poseía el Antiguo Testamento para la iglesia primitiva. Ahora vamos a hablar acerca de cómo la enseñanza de la Biblia es autoritativo y pertinente para todos los tiempos. Uno de los grandes desafíos que existe hoy cuando uno enseña la Biblia en las iglesias es mostrar que todas las escrituras, esto es colección de 66 libros,
son pertinentes y aplicables de una manera para la Iglesia hoy en día. Esto es un desafío muy grande algunas veces mostrar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el Antiguo Testamento que tiene la función de prepararnos, ¿no? Para conocer un poco más de lo que Dios iba a hacer en el futuro, en un tiempo futuro, ¿no? Y Dios fue gradualmente revelando sus propósitos de redención, de bendición, que se iban a cumplir eventualmente a través de Jesús. Tenemos muchas maneras en cual el Evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento, fue representado a través de los sacrificios, aunque también tenemos algunas promesas de salvación que nosotros como creyentes hoy en día nos aferramos a esas promesas en tiempo de dificultad. Entonces, es muy importante que debemos también considerar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y hay muchos momentos a través del cual nosotros podemos ver reflejado nuestra experiencia de vida en muchas partes del Antiguo Testamento, por ejemplo, los Salmos. Recibimos mucha instrucción y sabiduría a través de los Proverbios o Eclesiastés. Y entonces podemos realmente sentirnos muy identificados con lo que Dios dice ahí. Pero también sabemos que los 10 mandamientos son pertinentes, son como regla de vida para nosotros, no para salvarnos, pero a mostrarnos cuál es la voluntad de Dios y cómo nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, darle la prioridad en nuestra vida y también amar al prójimo como a uno mismo. También tenemos muchos registros de la historia de Israel que también sirven como ejemplo para nuestras vidas hoy. Entonces, podemos todavía tener la confianza de que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Dios nos habla a nosotros a través de ello. Pero en segundo lugar, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos nos prepara para recibir el Evangelio y el uno nos prepara para verlo viniendo en el Antiguo y el Nuevo vemos cómo se cumple todo las promesas de salvación en Jesucristo. Sobre todas las cosas, y ya hemos visto este tema en otra clase, debemos tener la plena confianza de que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Y por eso las Escrituras no mienten, no tienen errores en lo que enseña y podemos confiar plenamente cuando nos acercamos a la Biblia que lo que dice es verdad y que nosotros podemos apropiarnos de esa verdad con la ayuda del Espíritu Santo que nos revela su significado y lo aplica a nuestras vidas. Debemos entonces hablar acerca de la relación entre la palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es el autor de las Sagradas Escrituras, sino Él es el que nos ilumina, quiere decir que nos da entendimiento de lo que significa lo que estamos leyendo, cosa que no podemos hacer sin su dirección y sin que Él nos dé ese espíritu de revelación para entender lo que dice la palabra de Dios. Y entonces es muy importante, cada vez que abrimos la palabra de Dios, es orar, someternos humildemente bajo la autoridad de la palabra y pedir que el Espíritu Santo nos hable, ¿no? Que Dios nos hable a través de cada momento cuando leemos la palabra. Y entonces sabemos que el mensaje y la aplicación del mensaje, ambos proceden de la obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué hacemos con esa palabra una vez que lo recibimos? Bueno, lo importante también es que debemos obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra y ponerlo por obra. De esta manera vamos a, como dice Romanos 12:2, comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Nosotros ahora tenemos que hablar acerca de un principio que surgió durante la Reforma Protestante. No todo creyente se adhiere a todos los principios de la Reforma Protestante, pero
hay muchas cosas que nos sirven rescatar para nosotros, para nuestra vida diaria. Y Martín Lutero, quien de alguna manera dio impulso formal a la Reforma cuando clavó los 95 tesis sobre la puerta de la catedral de Wittenberg, él decía lo siguiente: la Iglesia no determina lo que enseñan las Escrituras, sino son las Escrituras lo que debe determinar lo que la Iglesia enseña. Esto la verdad que es muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces hay muchos lugares donde lamentablemente hay personas que dicen ser maestros, pastores, hasta profetas, ¿no? Siervos de Dios, que no enseñan lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y vivimos en una cultura que realmente quiere imponer sus valores y sus miradas y sus ideas sobre toda institución y toda persona. Pero nosotros siempre tenemos que tener la fortaleza interior, la fe y viviendo bajo la autoridad de Dios, resistir esas tendencias, ¿no? Y saber que nosotros siempre debemos apegarnos en primer lugar a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos dudando o queriendo saber qué es la voluntad de Dios para este tema u otro asunto, debemos preguntarnos primero qué dice las Escrituras, e ir a la Biblia y encontrar las respuestas o los principios y sabiduría de Dios para aplicarlos a lo que nosotros queremos saber. Entonces, es muy importante además, hoy en día, saber que hasta ninguna institución religiosa tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Esto es algo que puede pasar muy fácilmente cuando las personas quedan realmente impactados por una figura que tiene mucha carisma, ¿no? Y parece ser alguien que directamente tiene que ser la voz de Dios al mundo o a nosotros, ¿no? Pero por eso tenemos la palabra de Dios, para enseñarnos que toda persona, incluso los ministros, ¿no? También están sometidos bajo la autoridad de la palabra, y que ninguna institución, ¿no? Puede determinar entonces lo que la Iglesia debe decir o creer o predicar. Por eso, en muchas denominaciones cristianas, como puede ser la denominación de donde vengo, nosotros creemos firmemente en la separación de Iglesia y Estado, ¿no? Y por eso es un tema importante, que sobre todas las cosas la palabra de Dios es la suprema autoridad en todo asunto de fe y práctica. Entonces, por ese motivo, es importante en nuestros tiempos que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, si realmente amamos a Dios, si realmente queremos aprender a seguirlo, obedecerlo, glorificarlo en nuestras vidas, tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a la palabra de Dios como sola escritura, como nuestra base sobre la cual nosotros pensamos y filtramos todo lo que nosotros creemos y hacemos en la vida, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, después de todo lo que venimos diciendo, tenemos que ver cuáles son algunas tendencias que peligran nuestra aceptación de la plena inspiración y autoridad de la palabra de Dios. Una tendencia que es muy vigente en nuestros tiempos son algunos que dicen tener nuevas revelaciones de Dios. Hay muchos creyentes que practican lo que se llama los dones del Espíritu Santo, en particular aquellos dones que son más sobrenaturales. Existen en esa categoría dones como palabras de profecía, palabras de ciencia, y bueno, sin duda creo que Dios puede hablar a personas a través de estos medios para dar un mensaje específico para un grupo de personas, un individuo. También puede dar una palabra
para alentar, ¿no? O para advertir en distintas situaciones. Pero nunca debemos pensar que aún la expresión de esos dones bien ejercidos está por encima o puede contradecir la palabra de Dios. Y después tenemos, como ya hemos mencionado, tener cuidado de las tradiciones que pueden surgir en las iglesias. En realidad toda iglesia tiene aún alguna tradición, ¿no? Son cosas que se han empezado a hacer a lo largo del tiempo, quizás con fundamento bíblico, quizás no. Pero, por cierto, tenemos que tener cuidado que esos ritos, esas cosas que hacemos con mucha regularidad, estén avalados realmente por la palabra de Dios. Otra tendencia que es muy, muy vigente hoy, y creo que esto nos va a pegar a todos, es nuestra autodependencia sobre las enseñanzas de nuestros pastores y líderes. Claramente está muy bien que estemos bajo la autoridad de nuestros líderes y nuestros pastores porque fueron puestos ahí por Dios. Pero eso no significa que descansamos simplemente en lo que ellos nos dicen, aunque seguramente lo hacen de buena conciencia y para enseñarnos. Nosotros también tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y saber filtrar todo lo que recibimos de distintos lados, ¿no? Por eso es tan importante esta vieja disciplina que quizás no se menciona tanto hoy en día, pero la importancia de meditar, ¿no? Esta palabra meditar diariamente sobre la palabra de Dios. Es muy interesante que esto es precisamente lo que Dios le dice a Josué últimas instrucciones antes de entrar en esa campaña para tomar posesión de la tierra prometida. Y él le dice, medite día y noche sobre estas palabras, estos mandatos, para que les vaya bien, de que no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Entonces, la importancia de meditar. ¿Qué significa meditar? Es pensar, bueno, ¿qué significa todo lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Y después, ¿qué aplicación tiene para mí? ¿Qué aplicación tiene para el grupo al cual yo dirijo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotros, en nuestro mundo donde estamos tan llenos de actividad, con apenas poco tiempo para incluso nosotros mismos, ser rigurosos, ¿no? Disciplinados en apartar un tiempo para estar a solas con Dios, ¿no? Porque ahí es donde nosotros nos nutrimos, nos fortalecemos, ¿no? Nos renovamos interiormente y nos prepara para poder enfrentar un nuevo día, ¿no? Bajo la guía y la autoridad de la palabra de Dios. Esto fue la práctica incluso de Jesús, ¿no? Que se apartaba a propósito, donde nadie le podía encontrar para que él pudiera estar a solas con su Padre Celestial. Bueno, nosotros tenemos que seguir a Jesús, quien es nuestro modelo, y también aprender a apartarnos y tener esos tiempos de reflexión, de meditación, de estar a solas con Dios. Otra tendencia que entró hizo estragos, que trajo mucha destrucción de la fe de muchos en la Iglesia, especialmente al principio del siglo XX, es lo que llamamos la teología liberal. ¿Qué es la teología liberal? Hemos mencionado esto en clases anteriores, pero básicamente era un movimiento en el cual, debido a la creciente confianza en el hombre, en la filosofía, en la ciencia, empezaron muchos supuestos teólogos a descartar todo lo que era lo milagroso, lo sobrenatural en la Biblia. Incluso algunos teólogos liberales enseñaban que Jesús no resucitó físicamente de la muerte y negaron todos los milagros que Jesús y otras personas hicieron, ¿no? Por eso tenemos que tener nuestra fe bien afirmado en la palabra, en Cristo, ¿no? Y saber que toda palabra de Dios es verdadero y digno de confianza. Y por eso había otra tendencia que surgió posteriormente a la teología liberal que dice, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y con esto, lamentablemente, por cual muchos creyentes también se arrastraron con esta idea, es que la Biblia es un libro que contiene errores, pero
Dios cuando quiere hablarnos lo convierte en la palabra de Dios. Este error es muy sutil, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No depende si nosotros consideramos que esté bien o no, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, debemos siempre tener esta idea, ¿no? Que lo que tenemos en nuestras manos, este tesoro tan especial de la palabra de Dios, es verdadero y digno de confianza y tiene autoridad sobre toda nuestra manera de vivir. Y por último, bueno, podemos pensar en la época de cual hemos hablado como la posmodernidad, y ahora, desde el 2016, apareció en un diccionario, el diccionario Oxford, la palabra posverdad, ¿no? La posmodernidad surgió a través, quizás después de la influencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha desilusión, donde las personas ya no creían en los valores absolutos, no creían en un Dios soberano después de todo lo que habían presenciado y vivido. Pero entonces entramos en una etapa de relativización de los valores, que lo que está bien para vos no está bien para mí. Y de esa manera se fue diluyendo muchas ideas que la Biblia enseñaba como relativizando su autoridad y los conceptos. Y lamentablemente esto puede influenciar mucho también en la manera de pensar en los creyentes sobre distintos temas, sobre la política, sobre la guerra, sobre la sexualidad, sobre la economía, ¿no? Y tenemos que tener muy claro, ¿no?, de dónde estamos, de dónde es nuestra base, ¿no? Y entonces por eso tenemos que tener cuidado de estas tendencias de tener una mirada subjetiva, ¿no?, de la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia nos da verdad objetiva, ¿sí? Y la posverdad es una consecuencia de la posmodernidad, por cual ahora se dice, si todo fue relativo antes, ahora no se puede conocer la verdad. Pero nosotros sabemos que Jesús, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además Jesús en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Libre para qué? Libre para vivir esa vida que yo les prometo, ¿no?, para aquellos que creen en mí. Entonces tenemos que vivir realmente con nuestros ojos abiertos, pero también con nuestra cabeza en el cielo, lleno de la presencia de Dios en nuestra vida, pero también con nuestros pies sobre la tierra, ¿no?, para entender la cultura en cual nosotros estamos viviendo hoy. Muy bien, ahora que hemos hablado sobre la autoridad de la Biblia, sobre nuestras vidas, sobre todo nuestra manera de pensar y actuar, tenemos que hablar de nuestro segundo tema, que es otro tema que da mucho para hablar. Creemos que la Biblia es suficiente en todo lo que nos dice acerca de Dios, nosotros, y todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida según la voluntad de Dios y para su gloria. Esto también es hoy en día un tema un poco espinoso en algunos ámbitos de la Iglesia. Por eso volvemos a este texto de 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es muy interesante el versículo 17 porque está afirmando que lo que leímos, lo que cumple las Escrituras, ¿no?, es aplicable para absolutamente todo lo que nosotros podemos experimentar en la vida. Y entonces el primer punto que quiero hablar sobre este tema de la suficiencia de las Sagradas Escrituras es que la revelación completa de Dios ahora está
en estos 66 libros que llamamos la Biblia, ¿no? Es suficiente, incluso en segundo lugar, para todas las épocas. No podemos nunca aceptar que la Biblia en cualquier punto de la historia es irrelevante o que no tiene nada para decirnos hoy en día. Este es un peligro al cual nosotros siempre debemos estar muy atentos y solo podemos defender nuestra postura si nosotros estamos empapados nuestra mente y realmente conocemos bien su contenido, ¿no? Lo que dice, ¿no? Y hemos meditado sobre ello, ¿sí? En tercer lugar, es suficiente en cuanto a principios, en vez de dejándole al hombre la aplicación de principios generales en ciertas instancias en su función de imagen de Dios. Tenemos mandatos, tenemos muchas enseñanzas que son muy claras acerca de cómo nos relacionamos con Dios, el mundo, con el uno, con el otro, cómo debemos hacer mandatos, ¿no? Mandamientos. Hay ciertos temas sobre los cuales la Biblia no se expide directamente, pero sí tenemos principios bíblicos que podemos usar para llegar a una posición que en definitiva glorifique a Dios y representa su buena voluntad. Entonces, por eso es importante entender la importancia de la suficiencia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, para ampliar este tema, hacemos la pregunta, bueno, ¿cuán suficiente es toda la Escritura para enseñar y guiar a las cosas que agradan a Dios? Se le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es útil para que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra, que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, en otros lugares significa apropiado, correcto o normal, sería la norma, ¿no? La barra, ¿no? Y la idea de este pasaje es que la Biblia capacita al hombre de Dios para poder hacer todo lo que cada situación exija. Pero para esto, reiteramos, tenemos que ser muy conocedores de la palabra de Dios. Entonces, a través de las Escrituras, el Espíritu Santo prepara el hombre para la tarea, en definitiva, de agradar a Dios. Proveen toda la información que nosotros necesitamos para creer en Jesús, para obedecer, amar y servir a Dios. Hemos hablado, cuando estamos mencionando el tema de la autoridad de la Biblia, el principio que surgió en la reforma de sola escritura, pero ¿qué significa exactamente creer en sola escritura? En primer lugar, significa que la creencia en las Escrituras como la única palabra de Dios en el mundo. Es la única guía para la conciencia y para la Iglesia, la única fuente de verdadero conocimiento de Dios y de la gracia. Y la palabra de Dios es el único juez competente para el testimonio y la enseñanza de la Iglesia en el pasado y el presente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de aplicar este principio de sola escritura a la vida? En primer lugar, sabemos que nos lleva al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Dijo Jesús en Juan 17 y versículo 17, tu palabra es verdad. Es verdad y es poderosa para transformarnos, para santificarnos, ¿no? Para que podamos experimentar esa renovación de nuestra mente, pensar de una manera diferente de a lo que como hacíamos antes, cuando el objetivo de nuestra vida antes de conocer a Dios es agradarnos a nosotros y nuestros deseos carnales. Pero ahora, redimidos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, hemos nacido de nuevo y nacemos de nuevo con esa capacidad de cambiar, de pensar. Como dice Pablo justamente en Romanos 12:2, dice, en primer lugar, no se amolden al mundo. Esa es la parte negativa. La parte positiva es, sean transformados por la renovación de tu mente. Y de esa manera, entonces ahí vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, perfecto y agradable. Pero en este proceso de esta transformación de la mente, aprendemos a dejar atrás
nuestras viejas costumbres y actitudes y prácticas para poder renovar, revestirnos con una nueva manera de vivir y de pensar que sabemos es según la voluntad de Dios. Entonces, por eso volvemos y reiteramos la importancia de obedecer la palabra de Dios, porque esto es lo que nos permite vivir bajo la bendición de Dios, ¿sí? Esto es lo que nuevamente Dios le dijo a Josué en el primer capítulo, versículo 7, y también lo tenemos en Deuteronomio 28, capítulo 28, donde en los primeros 13 versículos Dios está diciendo a Moisés las bendiciones que recibiría el pueblo de Dios por obedecer los mandatos de Dios. Pero también sabemos que otra consecuencia de sola escritura es como dice el Salmo 119 y versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús también hace hincapié en la importancia de la obediencia. Y él dice, si obedecemos los mandatos de Dios y la misión de la iglesia no es simplemente evangelizar a personas, es discipularlos. ¿Qué significa eso? Ayudar a las personas de no solamente creer en Jesús, sino también aprender cómo ser aprendices. Eso es lo que significa la palabra discipular, ser aprendices de Jesús y aprender a obedecerlo y amarlo. Entonces, esta es la tarea, la verdadera tarea de la iglesia que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que aprender a obedecer los mandatos de Dios y eso conlleva una promesa, dice Jesús, porque entonces mi presencia estará contigo siempre hasta el final del mundo. Por eso Jesús dice en Juan 8:31, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, otro tema que es muy importante hablar y tener en claro, ¿cuál es la relación entre la Biblia y la razón? Hay muchos creyentes que creen que no debemos darle mucha cabida a nuestros pensamientos porque nos pueden llevar por el lado equivocado. Incluso Martín Lutero llamaba la razón la mujerzuela del diablo. Ahora, sin duda podemos identificar de que si nosotros intentamos conocer a Dios a nuestra manera, sin hacer referencia a lo que Él dice en su palabra, entonces sin duda nos vamos a equivocar. Pero por otra parte, es importante siempre reconocer la importancia de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados con la capacidad de pensar, de razonar, de poder entender los pensamientos de Dios, de interpretarlos y ponerlos por obra. Entonces, es muy importante entender que cuando Dios nos redime en nuestra totalidad como seres humanos. E incluso nosotros, como parte de nuestro discipulado, como parte de nuestro crecimiento, como parte de nuestra santificación, tenemos que aprender a poner nuestra mente al servicio de Dios. Y esto significa, como dice el resumen de lo que significa la ley, es amar a Dios, no solo con nuestro corazón, alma, pero también con nuestra mente. Por eso es muy importante que nosotros debemos ejercer nuestra mente, nuestra capacidad para razonar, para entender, para crecer en nuestro entendimiento de las cosas, de la vida, de la cultura, pero bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, en esta charla debemos terminar preguntándonos cuán suficiente es la palabra de Dios. Cristo dijo ser la verdad en Juan 14, versículo 6. Él encarnó la verdad completa, Colosenses 2:9. Cristo en el momento de su primera venida, podía decir
todo lo ha dado a conocer. Cristo reveló toda verdad a los apóstoles, ¿no? Y Pablo afirmó en Hechos 20, versículo 27, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, dijo que él había proclamado a ellos todo el consejo de Dios. Con esto quiere decir que él les había enseñado con toda la profundidad que él tenía a su disposición de la palabra de Dios para capacitarlos para seguir la tarea después de que él se fuera, ¿no? Y en Apocalipsis 22 y versículos 18 a 19 enseña la imposibilidad de añadir algo a la palabra de Dios. Y en el griego, esta palabra de añadir significa de estar por encima de de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener muy, muy presente que todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en la voluntad de Dios, para poder agradarlo, servirlo, ¿no? Y ser transformado a imagen de Cristo, está todo en la palabra de Dios. Uno puede leer la Biblia 1, 2, 3, 10, 20 veces o más, y siempre cuando nos acercamos a la palabra de Dios con una actitud de humildad y expectativa que Dios nos habla, Dios nos va a revelar algo nuevo desde su palabra, algo que nos va a ser de mucho beneficio para nosotros, que nos va a instruir y que nos va a dar nuevos entendimientos acerca de la verdad de Dios. Entonces, estos dos temas son temas que realmente sobre cuál debemos reflexionar mucho, ¿no? Y nuestra actitud en la palabra de Dios, y realmente espero que a través de esta lección no solamente sepamos más, ¿no? Pero que realmente podemos acercarnos a Dios y saber que en su palabra tenemos todo el conocimiento que necesitamos para obedecerle, pero también recordar la importancia que la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo asunto de nuestra vida y de fe